conciencia es el conocimiento de sí mismo, de uno mismo, de nuestro interior. Encontraban que es la voz o el juez interno que poseemos, es la capacidad que Dios nos ha dado para reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. Es una capacidad moral que guía nuestras acciones. Entonces ese es como ese juez interior que dicta una conciencia que nos acusa o nos excusa. Entonces Él es el que nos habla por dentro. A veces sentimos como algo en el estómago que contrae cuando estamos haciendo algo malo o cuando viene algo malo. Se ejecuta algo que uno no podría decir. Uno dice que en el estómago, pero eso es algo por dentro que es inexplicable. Para resumirlo, es mi juez interno, donde se juzga lo bueno y lo malo. Pero vamos a ver 4 estados de nuestra conciencia. 4 estados de nuestra conciencia. Estudiando esto fue como curioso porque uno dice, ¿mi conciencia es buena o es mala? Y ya. Entonces ahí es donde vemos. Vamos a ver la primera, una mala conciencia. Y vamos a mirar qué es la mala conciencia. Es la que desobedece a su moralidad, sabiendo lo malo y lo bueno, pero se va más por lo malo y va en esa búsqueda, en ese beneficio. Por ejemplo, el que roba. El que roba sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero se inclina más por lo malo, sabiendo que su conciencia sabe diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una mala conciencia. Siempre se va a direccionar por lo malo. Hay una conciencia que se llama conciencia cauterizada. Si estoy hablando muy rápido o algo, tranquilos, me avisan. Una conciencia cauterizada. Es la que pierde toda sensibilidad. No sabe hacer lo bueno, por lo que sus pensamientos son corruptos. Siempre llevan a hacer daño a los demás y se complace de ellos. Tienen una conciencia cauterizada. Ellos no les importa torturar, ellos no les importa matar. Cuando matan pareciera que se jactaran más de eso que hacen y no saben cómo tener esa buena conciencia o esa lástima o esa compasión para poder decir estoy haciendo el mal. Parece que se rieran o sienten una satisfacción por lo malo que están haciendo. Entonces no alcanzan ni siquiera a ser una mala conciencia, sino que ya pareciera que no tuvieran conciencia. Que uno dice, oiga, pero esta gente, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Cómo es que están sintiendo? No tienen sentimientos. Y es literal, no tienen sentimientos. Están muertos por dentro. Ahí es donde nos damos cuenta que su espíritu está muerto. No tienen la sensibilidad. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, los que torturan, los que violan. Ellos no tienen compasión de absolutamente nada. Entonces es una conciencia cauterizada. Muchos podemos decir que tenemos una buena conciencia. ¿Cuántos podemos decir que tenemos una buena conciencia? Eso, levantemos la mano los que tenemos buena conciencia. Esta conciencia se llama buena conciencia o débil conciencia. Débil conciencia. Esta débil conciencia o buena conciencia que aparentemente nosotros tenemos, los que ya conocemos de Cristo, no tenemos esa buena conciencia, pero eso les voy a explicar más adelante. Débil o buena conciencia es la capacidad moral para evaluar pensamientos, deseos y acciones, para discernir entre el bien y el mal. Este se parece a la mala conciencia, discierne el bien y el mal, pero este se inclina hacia lo bueno. Esta se inclina hacia lo bueno.
pero como es tan débil, también se puede dejar engañar por culturas, por costumbres, por malas enseñanzas. Esta buena conciencia se nutre de lo externo, se nutre de las oportunidades, como cuando uno entra al colegio y se deja influenciar por los amigos, para bien o para mal. Cuando uno entra a la universidad, usted verá si se deja influenciar por lo que está viendo en redes. Es así, una débil conciencia. Uno dice, ay, qué chévere, yo tengo buena conciencia. Perdóneme decirle hoy que tiene una débil conciencia. Se deja seducir muy fácil por las costumbres o malas enseñanzas. Ayer damos un ejemplo y me acordaba de la familia, de que antes, ¿se acuerdan de los chepitos que iban y golpeaban en las puertas? Entonces, ¿qué decía la mamá? Ay, no, diga que yo no estoy. La mamá no era mala, mi mamá no era mala, pero nos enseñó a decir mentiras. Y mi mamá tenía buena conciencia, pero nos estaba enseñando algo incorrecto. Entonces, esa conciencia es muy débil. Pero vamos a ver un poquito de a dónde viene esa débil conciencia. Y nos vamos un poquito a la ley. La ley es la que nos habla del pecado. Entonces, cuando uno va a Éxodo 20 y va a hablar de los 10 mandamientos. Les voy a hablar un poquito así como a grosso modo. Acuérdate de guardar el día, Éxodo 20, voy a leer el 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y estás dedicado al Señor tu Dios ese día. Ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, tus siervos y tus siervas, tus animales, y también incluye los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo y no codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Esto habla de los 10 mandamientos. Esto es lo que Dios nos empezó a enseñar de tener una buena o mala conciencia, porque antes de eso no habían leyes. Las leyes vinieron con los 10 mandamientos. Entonces ahí fue cuando el Señor empezó a enseñarnos qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero lo más importante que Dios nos enseñó fue lo que le agradaba a Él. Y lo primero que le agradaba a Él era no atentar contra Dios, no atentar contra su prójimo y mucho menos atentar contra nosotros mismos. Entonces Él empezó a trabajar nuestra conciencia. Por eso empezó ahí las leyes y empezó los pecados. Entonces, cuando se empieza a manifestar el pecado, vamos a leer Deuteronomio 4:11. Deuteronomio 4:11. Dice, Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que lo cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas. ¿Qué nos enseñó? Dios nos estaba enseñando las ordenanzas y los decretos para no atentar principalmente contra Dios. Para eso son los 10 mandamientos y son muy importantes. A veces pensamos que en la gracia, vivir la vida del Señor Jesucristo, hace a un lado el pecado, pero la ley siempre va a existir.
Cuando nosotros formamos un hogar con nuestra pareja, lo primero que hacemos es poner reglas, poner orden, porque si no ponemos esas leyes, entonces vamos a vivir en una relación de desorden y vamos a atentar contra nuestra relación. Por eso tan importante que hayan reglas y hayan leyes. Vamos a ir a Romanos 7:7. Romanos 7:7, que nos habla un poquito de la ley. Romanos 7:7. Como aquí es cortico el tiempo, voy a ir al 7:11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Si nosotros tenemos la cara sucia y voy y me muestro a un espejo, yo le pregunto, ¿quién tiene el pecado, el espejo o yo? El pecado lo tengo yo porque mi cara está sucia. El espejo representa la ley. La ley simplemente es el espejo que me muestra mi error, de cómo yo estoy de mal. Para eso son las leyes y las reglas en cualquier lado donde usted vaya, en una empresa, en un colegio. Siempre va a haber leyes y reglas y leyes. Pero si yo falto a esas leyes o esas reglas, atento contra la institución y aún contra mí mismo. Eso es el pecado, atentar contra el entorno, contra mi prójimo, contra mí mismo. Por eso es tan importante la ley. ¿La mandó quién? Dios. Es santa, es buena y es recta. A veces decimos, no, es que como yo ya conozco de Dios, a mí no me toca ya lo de la ley, porque eso es un mandato del antiguo pacto. No, Dios sigue rigiendo porque también dice, no matarás, debo honrar a mi padre y a mi madre, eso sigue rigiendo. Lo que pasa es que me dice, ten cuidado y cuida estos mandatos. Pero ahora viene Cristo y me muestra el mismo espejo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia cuando Cristo muestra ese mismo espejo? Que me muestra a Él. ¿Por qué? Porque yo ya estoy santificada. Y cuando me presento, ya estoy sin pecado. Ya estoy lavada. Eso es lo que hace la gracia. ¿Qué hace la gracia? Mostrarme limpia. Entonces vamos para el cuarto estado, que es la que tenemos todos los que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que es tener una conciencia limpia. Entonces, hoy ¿qué aprendemos? Yo tengo una conciencia limpia. ¿Por qué mi conciencia está limpia? Porque yo ya estoy justificada por Cristo. Cristo fue el que me redimió. Ahí es cuando aparece la gracia. Porque Cristo pagó por mi conciencia. Él fue el que me la lavó, Él fue el que me la limpió y Él es el que me está enseñando lo bueno y lo malo y lo santo para glorificar al Padre, para glorificar a Dios. Ahora vamos a ver dónde habita esa conciencia. ¿Dónde habita la conciencia? La conciencia la vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. O sea, yo ahora soy santa. No, Jimé, pero es que usted cómo peca, usted a veces hace esto.
No, yo soy santa delante de mi Padre, porque mi espíritu ha nacido de nuevo. Él es el que perdonó todas mis faltas y mi alma está en un proceso de santificación. Mi cuerpo igual. Nosotros tenemos una diferencia muy grande con el hombre natural, con el hombre que no conoce de Dios y en especial el que no conoce de Cristo. Porque la conciencia de ellos es solamente el alma. Su espíritu está muerto. Por ende, no saben lo bueno y lo malo a la profundidad que nosotros lo sabemos. Porque su espíritu, ¿cómo está? Muerto. A veces juzgamos a las personas, pero ¿cómo las juzgamos si su espíritu está muerto? No conocen la riqueza que nosotros conocemos hoy en día. Entonces nosotros tenemos una riqueza tan grande que es ser apartados, ser salvos, ser santificados y ser unos hijos de Dios. Entonces ahora yo debo hablarle a mi conciencia y recordarle de que yo soy una hija de Dios. Yo debo recordarle que alguien pagó un precio muy alto por mí, que yo soy santificada, que yo soy apartada. Entonces ahora, ¿cómo está mi conciencia? Limpia. Mi conciencia, ¿cómo está? Limpia. Vamos a ir a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En la ley no se podían presentar delante del Padre como el privilegio que tenemos nosotros hoy, de poder orar y decir, Abba Padre. No podían hacer eso. Hoy en día nosotros tenemos ese privilegio que gracias al perfecto amor de Dios, que fue su Hijo Jesucristo, nosotros hoy podemos estar en la presencia de Dios y orar y decirle, gracias Papito Dios. Eso es un privilegio que nosotros tenemos. Lo podemos adorar ¿cuándo? En todo tiempo. No necesito un día específico, no necesito hacer cosas que hacían en el antiguo pacto para poder adorar a Dios. Tenían que ser fechas específicas, momentos específicos, personas específicas. No, ahora yo lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque antes tenía que hacer todo por fuera, con mis acciones, con mis actitudes, con mis ritos. Ahora todo está dentro de mí, que es Cristo. Entonces yo puedo orar y adorarlo con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis acciones y ahora con mi libre conciencia, mi limpia conciencia. Entonces todo va siendo transformado y cambiado. Por eso nosotros no seguimos siendo los mismos. Por eso nuestra vida es diferente, porque todo lo tenemos por dentro. Cristo habita dentro de nosotros y esa es nuestra perfección y nuestra santificación. Hay personas que dicen que la gracia es un permiso para pecar, pero la gracia no es un permiso para pecar porque dicen, no, Dios ya me perdonó y yo puedo hacer lo que quiera porque Él me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. No, al contrario, como yo ya entiendo que Cristo me perdonó y fue crucificado por mi culpa, yo debo ser grato con esa actitud que Él tuvo, porque me libró de las garras de la muerte. Él me santificó, me sacó de una vida pecaminosa, me apartó y me liberó. Entonces nosotros debemos entender y ser conscientes de que yo ahora soy una hija de Dios y que yo debo ser grata con Dios. Eso es gratitud. No, ya puedo pecar. No. Al contrario, debo darle valor a la sangre de Cristo que fue el que me santificó.
Voy a leer un poquito Apocalipsis 5:9. Es que a mí me gustan mucho los versículos. Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, la gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre toda la tierra. Nosotros debemos darle valor a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos lavó, nos pagó delante de nuestro Padre, vinieron y nos rescataron. Entonces por eso yo fui comprada, pagaron por mi vida y ahora mi vida es diferente gracias a la sangre de Cristo. Yo no fui pagada con monedas, yo no fui pagada con dinero, yo fui pagada con sangre, con la sangre de Cristo. Por eso fui sellada y por eso mi oración debe ser diferente. ¿Por qué? Porque yo debo ser agradecida, Señor, gracias, porque la sangre de Cristo me lavó, porque la sangre de Cristo me limpió. Ahora yo soy libre de las enfermedades, yo soy libre de la escasez, yo soy libre de la pobreza. Nada de eso me gobierna, porque yo ahora tengo otro gobierno, el gobierno de los cielos que es en Cristo Jesús. Hebreos 9:12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema del antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Eso lo habíamos leído ahorita, pero para hacer una diferencia. Antes, gracias a Dios, ya no tenemos que traer ni un cordero, ni una paloma, ni nada para santificarnos. Ahora tenemos la sangre de Cristo que nos santificó todos nuestros pecados. ¿Lo hizo cuántas veces? Una vez y para siempre. Entonces a veces creemos que tengo que el Señor clavarlo en la cruz todos los días porque, Señor, perdóname porque pequé hoy por esto. Y mañana otra vez, Señor, perdóname porque pequé esto. Entonces, ¿cuántas veces va a crucificar al Señor para que lo perdone? Si Él ya lo hizo una vez y para siempre. Lo que nosotros debemos ser conscientes es del pecado, de que ya no me gobierna y ya no habita dentro de mí. Ya no me gobierna. Ese no es mi gobierno. Yo ahora pertenezco al gobierno de los cielos. Yo ahora pertenezco al gobierno de Dios. Pertenezco al gobierno de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que me redimió. Por eso mi vida es diferente, porque Él habita dentro de mí. Ahora yo que reflejo la vida de Cristo. Por eso nuestro vocabulario debe cambiar, nuestros pensamientos deben cambiar. ¿Por qué no estamos aquí estudiando? Porque ahora yo necesito alimentar mi conciencia y debo empezar a aprender sobre la vida de Dios y la vida de Cristo que está dentro de mí. Por eso tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a redarguir mi conciencia y empiezo yo a diferenciar lo bueno y lo malo. Entonces ya no me va a seducir lo malo, sino que yo ya voy a tener el carácter de Cristo gobernando en mi vida. El carácter de Cristo ya me va a decir por qué, por lo bueno, por lo malo, porque empieza a gobernar el discernimiento. Y empieza a desarrollarse los dones y talentos porque está Cristo en mi vida.
Entonces ahí vamos donde vamos progresando sobre nuestra conciencia. Efesios 1:7. Estamos hablando de la redención, de lo que el Señor nos redimió. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Debemos ver que en la ley habían unos mandamientos que era no matar, los 10 mandamientos, porque si no me alargo con los 10 mandamientos. La cuestión de, por ejemplo, no matar, el Señor resume todos esos mandamientos en el amor. Cambia todo en el amor. Cuando uno habla y expresa a Cristo, ¿cómo lo expresa? En amor. Cuando va a hablar con su enemigo, ¿cómo lo expresa? En amor. Aunque hay cosas que duelen en el corazón, aprende uno a expresar las cosas con amor. Eso es lo que hace la justificación, pero mire lo que dice Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestra fechoría, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Nuestros pecados ya son perdonados. Por eso, esta justificación debe cambiar nuestra vida. Por eso nuestro pecado ya llegó hasta el día de hoy, no nos gobierna. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? No solamente salvó mi alma, salvó mi espíritu, sino que también nos redimió de la pobreza, nos redimió de la escasez, de la ruina, de los devoradores que a veces tenemos. Nuestra canasta hoy en adelante es llena. Somos prósperos, somos benditos porque el pecado ha quedado atrás y yo hoy solamente puedo vivir en la plenitud de Cristo. Eso es lo que ha hecho la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué tengo que yo trabajar? En mi conciencia. Decirle a mi conciencia, yo soy libre, yo soy victoriosa, yo soy bendecida, yo soy prosperada. Entonces, ¿qué va a venir a decirle al enemigo? No, pero usted solamente me va a citar la Biblia. No, pero es que usted ahora se volvió religioso. No, pero todas esas mentiras sí se las van a decir, se las van a venir a contar. Pero como yo me estoy alimentando de la palabra, mi conciencia se empieza a alimentar de ella y es cuando yo la empiezo a hablar, cuando yo ya la aprendo a hablar, porque mi conciencia se llena de la palabra de Dios. Cuando yo entiendo que la sangre de Cristo vino a traerme libertad y que hay un pasado que quedó atrás, que fue mi vida, que Satanás me había robado con el pecado, ahora yo vivo la libertad en Cristo. ¿Cuál es la libertad en Cristo? Mis victorias. Porque ¿qué hizo Cristo? Darnos la victoria. Él eliminó a Satanás de nuestras vidas. Y por eso nuestra vida debe ser ahora consciente de la sangre de Cristo, que como hija de Dios, mis derechos han cambiado. A veces, o cuando nosotros teníamos nuestros papás, decíamos, yo tengo derecho a lo que tiene mi papá. Yo tengo derecho a lo que tiene mi mamá. ¿Por qué? Porque nuestros papás dejaron una herencia por cultura económica. Así nos pasa con Dios. Jesús nos dejó unos derechos, una herencia. Y esa herencia nosotros como hijos debemos reclamarla. Pero necesito que mi conciencia lo entienda. Que mi conciencia entienda eso bueno que Dios hizo por mí, que fue enviar a su Hijo para que mi vida fuera diferente. Yo tengo derecho a reclamar las bendiciones que Cristo me dio en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, Jesucristo resucitó y al resucitar me entregó esa victoria.
Al resucitar me dio lo otorgado por el Padre. Ahora tengo la conciencia limpia para ir delante de la presencia de Dios y ir a reclamar mis derechos como hija de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo me entregó el derecho con sangre. Y eso cambia toda la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. Puedo pedirle a Dios con toda libertad porque yo ahora soy libre. Vamos a cerrar con 2 de Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Somos ricos en plenitud. A veces tenemos situaciones, tenemos circunstancias, tenemos un Padre poderoso a quien pedirle. Esa debe ser nuestra conciencia. Porque a veces corremos toda la semana y el domingo nos acordamos que tenemos un Dios todopoderoso. Pero Dios tiene todo para suplir cada necesidad que nosotros podamos tener. Pero tenemos que hablarle a nuestra conciencia, decirle, tenemos que ser conscientes de las riquezas que Dios nos ha dado, que fue por medio de su Hijo Jesucristo. Amén.